Gloria. Gracias, Padre. Estamos ya comenzando las 20:00 de hoy día, martes 14. Gloria al Padre. ¿Cómo pasa el tiempo? De julio. Vamos a dar gracias al Padre. Se nos vienen tiempos hermosos. Queremos percibir, estar atentos a lo que Dios nos está queriendo hablar. Espero en Dios que esto corra y Cristo nos inspire, nos lleve a mucho más allá de algo entre nosotros, que Señor podamos discernirlo y verlo a Él moviéndose, porque nosotros podríamos estar compartiendo muchas palabras y no vemos al Señor. Lamentablemente esto sería como quizás entretenido, entre comillas, pero necesitamos que algo que nos lleve más allá de un pasatiempo, que nos lleve al propósito, que nos encuentre con el diseño y que nos haga partícipe de lo que Dios está haciendo en este tiempo, si no meros espectadores, contadores de historia, no nos sirve. Por eso estamos llevando esta palabra, Hechos de los Apóstoles, a que el Espíritu Santo la avive, la active, nos lleve a tener experiencias reales con Cristo. Creemos que Hechos de los Apóstoles, como termina el último capítulo 28, está abierto, sigue siendo hoy día cumplido. Podríamos decir que estamos en Hechos 29, como queramos llamarlo, pero la acción del Espíritu está en nosotros. Sigue Dios actuando a través de Cristo y la Iglesia. Cristo y la Iglesia, que es el mensaje central del apóstol Pablo, que ahora estamos ya entrando cada vez más. Bueno, espero que compartan el link. Si no respondo, si no le hablo, nadie me ha comentado nada. Saludos, gracias por los que están mandando saludos. Luego ahí le vamos a responder. Pero gracias al Señor. Vamos a orar y luego ahí, con la ayuda de alguien acá, vamos a estar quizás respondiendo o enviando el link. Invocamos el nombre del Señor, ¿les parece? Si disfrutamos este tiempo, el Señor ha sido bueno, qué bueno que podamos aprovecharlo al máximo. Son tiempos de impartición y que el Señor nos dé mucha luz, sabiduría, para que en todo Él sea conocido. Está un poco helado, está cambiando el clima, se está preparando para mañana llovizna y los jueves, viernes y sábado va a estar ahí con lluvia. Invocamos el nombre del Señor. Padre, te damos la gloria, la honra y el honor. Muchas, muchas gracias. Gracias por este tiempo, porque tú nos estás preparando para lo que se viene. La iglesia está activa, la iglesia está en Cristo, el Dios que actúa poderosamente, el que se encarnó, que vino, que pasó por todo el proceso a través de hacerse hombre, la palabra, el Cristo viviente hoy día que habita en nosotros, es una realidad que queremos experimentar, pero también portar, manifestar, expresar. No queremos que esto sea solo entre nosotros, queremos verte a ti. Lo decimos muchas veces, no como palabra, no como un concepto, sino como una realidad. Te queremos a ti, Padre, verte a ti en toda área de nuestras vidas, nuestros episodios, nuestras etapas, nuestras experiencias, en nuestras escenas de la vida, de lo que tú tienes preparado. No creemos que tú estás ajeno, estás presente hoy. Espíritu Santo, oramos para que tú abras entendimiento, para que tú des capacidad sobrenatural, nos enseñes a ver un poquito más allá de la escritura, de lo que vemos, tocamos con nuestros ojos y poder tocar la esencia, el espíritu por el cual fue inspirado este logos, este escrito, que se transforme en algo vivo, un rema y una palabra viviente que nos habita. Muchas, muchas gracias. Nos unimos en gratitud y en alabanza, sometemos todo a Cristo, para ti la gloria, la honra y el honor, por siempre y para siempre. Amén. Gloria al que vive. Gracias a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por todos los que están ahí ya conectando y compartan la palabra, corra. De eso se trata esto. Leíamos los últimos versículos, dice el verso 20, Hechos capítulo 19, ya la parte 4, y vamos donde aparece desde el verso 23 en adelante, habla de un alboroto que hubo en Efeso. Eso lo vamos a tratar como un solo tema para concluir, Dios mediante, porque ahí hay un tema también, como decíamos, anticipábamos, un tema de una confrontación espiritual, y vamos a aprender algunas cosas más que siempre es necesario, sin irnos a ningún extremo, sino llevar la centralidad del consejo de la palabra. Así que les pido que estén expectantes. Hoy día vamos a cerrar
lo que Pablo vivió ahí en estos lugares donde dice que visitó. Vamos a darnos cuenta que Pablo tenía algo en su espíritu, decíamos. Vamos a leer del versículo 20 al 22 para cerrar hoy día y dejar el anticipo para lo que se viene. Dice, verso 20, así crecía, dice, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Qué hermoso. Dios usó muchas cosas, milagros, aquí habían confesión, arrepentimiento. Dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya pasado allí, me será necesario ver también Roma. Y decíamos algo la semana pasada. Y enviando a Macedonia a dos de los que ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó allí en Asia. ¿Ya? Gloria al Señor. Vamos a cerrar hoy día hablando un poquito más, y siempre hay mucho que decir en relación a la carga, al sentir que Pablo tenía. Pablo era un hombre del espíritu. Pablo muchas veces lo encontramos ahí en episodios donde él sufrió, después vamos a ver otros casos, naufragio, persecuciones, ya hemos visto episodios de que lo querían matar. Bueno, todo esto vemos que Pablo tenía muy claro su llamado, su vida de padecer, y eso no lo detenía. Y esto es importante porque a veces nosotros cuando vemos un poco de oposición ya como que queremos dejar de lado, no, se está poniendo difícil, y Pablo, contra viento y marea, como hemos dicho, Pablo se sobreponía. Él tenía algo más fuerte que él, más allá, que lo llevaba con pasión, con visión, con propósito, porque Pablo no era movido por la emoción. Pablo hablaba aquí de un sentir en el espíritu, y eso es lo que quiero pedir, que el Espíritu Santo nos alumbre, nos dé el discernimiento, nos dé la claridad. Hoy día hay muchas emociones, hay muchos sentimientos, hay muchos afectos, cosas que nos inclinan a hacer cosas aquí en este tiempo que nos tocó vivir, y queremos ayudar a todo mundo. Siempre va a haber surgir una necesidad. Pero qué importante es, como Pablo aconseja más adelante en sus escritos, tener esa ciencia, esa sabiduría, ese discernimiento. Al amor, a la fe, dice añadirle conocimiento, ciencia, discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque podemos guiarnos solo por nuestras buenas intenciones. Y Pablo era un hombre del espíritu, y eso es lo que tenemos que aprender a rescatar acá. Nosotros no podemos ser movidos tan solo por la necesidad. Siempre va a haber necesidad. No solamente tenemos que ser movidos por el momento, que siento pena, que queremos ayudar, sino que ser tan fidedigno, como Pablo decía, desde mi espíritu el que me liga, te pone una carga, te pone un sentir. Ahora, ese espíritu maravilloso que tenemos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, que mora en nosotros, también tiene la capacidad de guiarnos. Ahora, el tema es si nosotros nos sintonizamos, nos abrimos a la exposición del espíritu, nos abrimos a la luz del espíritu, de la palabra, para que vaya separando lo que es alma, lo que es emoción, lo que es pensamiento, lo que es la intención del corazón. Dice Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz para traer esta separación. Dice que divide, separa lo que es el alma del espíritu. Y esto es lo que el Señor quiere en este tiempo, que aprendamos a separar, a dividir lo que es alma, lo que son los deseos. Sí, que me da penita, los niños, los perritos, la gente que está allá, siempre van a haber esas situaciones. Jesús lo dijo, los pobres los tendréis siempre con vosotros. O sea, siempre va a haber alguien. Por eso que hoy día la política y todos los cuando hacen sus discursos siempre se toman de poder ayudar, y es como la banderita, el caballito de batalla ahí, la banderita de poder siempre levantarla, porque siempre va a haber gente que va a estar sufriendo. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ser compasivos, llenos de amor, pero hacerlo con la dirección del Espíritu, porque realmente nosotros podemos caer solamente en ser buenos ciudadanos, ser gente empática, ser gente que podemos solamente mostrar una ayuda social. ¿Y eso está malo?
Por supuesto que no, está bien, y que debiéramos abundar en muy buenas obras como cristianos que ya tenemos la salvación, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, debiéramos abundar en buenas obras, dice la palabra. Para eso fuimos hechos. Pero la palabra también nos habla de poder ser guiados, ser canalizados. Dice que en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles que estamos trabajando, que no había ningún necesitado, pero tampoco habla de que ellos le daban a los flojos, a los aprovechados, a los oportunistas, sino que ellos de una forma sabia, hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de guianza de Dios, ellos distribuían, administraban todo. O sea, una de las cosas que tenemos que tener cuidado es cuando Dios pone recursos en nuestras manos, cómo canalizarlo, cómo llevarlos a los demás, cómo nosotros vamos a ser de bendición y Dios nos bendice para la abundancia de Dios, para bendecir a otros. ¿Cómo vamos a canalizar estas ayudas? Por eso Pablo tenía esta carga, sabía que se encontraba en una situación, el corazón de él hacia los intereses del Señor y de su obra. Sabía que en Jerusalén había una necesidad. Pablo tenía ensanchado el corazón hacia los intereses del Señor, pues afrontaba, por un lado, la oposición de Éfeso, que estaba ahí, pero también llevaba a cabo su ministerio adicionalmente. Él no le importaba, adicionalmente me refiero, incondicionalmente o independientemente, podríamos decir, de lo que estaba pasando en la oposición. Él tenía una carga, él se propuso ir a Jerusalén y luego pasar a Roma porque había ahora dice, me era necesario ver también, o sea, él sabía que había cosas que iban más allá de lo mediático. Siempre va a haber situaciones contingentes, pero qué importante no perder el sentido de lo que somos, de lo que hacemos. Podemos a veces dedicarnos toda una vida a andar supliendo necesidades y no movernos en el propósito, en el diseño. Ahora, Dios en medio de su propósito, de su diseño, suple necesidades, cubre y da a los necesitados. Siempre Dios está manifestando su gracia, su amor, su consolación, ¿cierto? En medio del dolor, en medio de los sufrimientos, tragedias que están pasando, ¿cierto? Nosotros acá en Viña estamos ahí muy sensibles en relación a la situación que acaba de acontecer acá en Gómez Carreño, en la feria, donde fallecieron 4 personas, personas heridas. O sea, cómo nosotros podemos también poder canalizar y Dios nos permita llevar consuelo, palabra, poder aportar todo lo posible. Pero qué importante es no perder el sentido de lo que nosotros somos, de lo que nosotros portamos, de lo que nosotros llevamos, que es más allá de lo natural, más allá de lo... O sea, vamos con una ayuda, vamos con un consuelo, con una palabra, pero también llevamos algo mucho más que ellos necesitan encontrarse con lo que es el propósito de Dios, encontrarse con la salvación del Señor, que nosotros llevamos un recurso intangible, que no es palpable, no es material, y eso es lo que transferimos de Cristo, de su vida, es lo que la gente realmente necesita. Hoy día hay mucha gente que ayuda, que va, pero ¿qué le estamos entregando? ¿Cuál es, digamos, como vuelvo a repetir, lo intangible, lo que realmente perdura, lo que va a trascender, lo que la gente realmente necesita? La gente no solamente necesita que le des un pan, sino que necesita comer el pan de vida. No solamente necesita cubrir una vestidura natural, necesita ser cubierto y encontrarse y estar en Cristo, en Él, saber de que en Él encontramos diseño, sabiduría, que Dios nos dé el discernimiento para saber cuando Dios nos da oportunidad de llevar alguna necesidad, que vestido de una necesidad, Dios usa eso para poder también llevar lo primordial, lo mayor, que Pablo lo tenía muy claro. Pablo se confrontó, había una necesidad económica, estaban pasando con mucha necesidad ahí en Jerusalén y a veces no tenemos ese corazón para ver más allá de la necesidad que están viviendo en el momento. Hay algo puntual, hay algo que está aconteciendo. ¿Por qué la gente está viviendo en esta miseria, en esta pobreza? ¿Por qué está viviendo, no sé, estas carencias? En el caso, o en la tragedia que está sucediendo, porque la necesidad real del hombre no es solamente material, no es solamente física. O sea, hay gente que tú la ves, a lo mejor no tiene ningún tipo de necesidad en zozobra económica,
o necesidades de otro tipo de físico, a lo mejor no tiene enfermedad, pero hay una necesidad intrínseca en cada ser humano que nosotros tenemos que lograr ver y poder canalizar, que el hombre necesita, perdió el centro de su vida, perdió el centro de gravedad. El hombre tiene una gran necesidad y esa no la va a suplir con nada esta tierra, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, qué es lo que nosotros recibimos, qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nosotros llevamos, por qué nosotros predicamos, por qué nosotros hacemos todo lo que hacemos. No lo hacemos solamente para recibir un beneficio temporal ahora, sino que estamos yendo más allá, estamos produciendo cosas que no solamente tengan alcance acá, porque si estamos produciendo para poder lograr solamente resultados aquí, no hemos entendido realmente por qué estamos haciendo lo que nosotros consideramos a veces evangelio, porque el evangelio a veces se ha humanizado tanto, porque lo hemos centrado en el hombre y no hemos visto lo que realmente es el evangelio, que se trata de Cristo, se trata de su propósito, se trata de conocerlo a Él, y nosotros todo lo hemos centrado solamente en hacer buenas acciones cuando no realmente se lleva a cabo lo que es la voluntad de Dios, que la gente pueda conocerle, que la gente pueda encontrar la salvación, que realmente nosotros podamos transbordar la vida del reino, que la gente necesita una nueva vida, que nosotros estamos aquí para llevar el tesoro, para llevar la riqueza, para traer el cambio, la transformación, la nueva vida. El hombre necesita vida, está muerto, el hombre está perdido, el ser humano vive como un zombi. La otra vez yo decía, muertos vivientes, andan, pero no tienen la vida eterna, están muertos y necesitan vida, y nosotros no estamos viendo solamente por ayudarles en lo temporal, pero lo que realmente necesitan es que sean librados de la muerte. La gente está perdida y totalmente alejada, separada de lo que es la vida de Dios. Entonces necesitamos movernos en el poder de la resurrección, llevar la vida de Cristo, no solamente una ayudita, que ya es bueno poder ayudar nosotros en momentos que han sucedido de tragedias acá en nuestra ciudad, en nuestro país, siempre, o más allá, en otros lugares, siempre estamos queriendo, y Dios sabe que también la iglesia de alguna forma quiere y aporta, pero ¿es todo lo que podemos hacer solamente sumarnos para ser solidarios? ¿O hay algo más que nosotros portamos, que nosotros llevamos? Entonces, Pablo aquí está mostrando que había algo más trascendente, algo más importante que él buscaba que solamente ir y suplir una necesidad que ciertamente aquí está implícita, porque habla de que había algo ahí en otro lugar donde él tenía que llevar, él tenía una carga, y esa carga por otros lugares, para que otra gente conociera, para que otra gente experimentara, para que otros recibieran lo que Dios le había dado por su gracia, entender lo que hemos recibido, que Dios nos trasladó de la muerte a la vida. O sea, no estamos muy conscientes de qué consiste esta realidad del Evangelio. Entonces necesitamos ver lo eterno, necesitamos ver lo que Dios tiene para traer sobre el hombre, romper un poquito lo místico, lo natural, solamente la apariencia, la religión para ser buena persona, sino lo que necesitamos es abrir los ojos, como Pablo dijo, instrumento me eres, abrir los ojos, darnos cuenta para ver en dónde estamos, lo que estamos viviendo, y en qué nos encontramos. A veces vivimos una vida demasiado cómoda, una vida demasiado aclimatada a un sistema, y creemos con ciertamente hacer una o dos, tres cosas buenas de vez en cuando, ya estamos bien, pero no entendemos lo trascendente de la vida, y que nosotros necesitamos hallar algo más que simplemente tener un conocimiento de una religión, algo más que poder tener un día de poder ayudar a alguien. Necesitamos algo que nos conecte con el propósito, con el diseño de Dios, con lo eterno, con lo que realmente perdura, con lo que Dios quiere establecer en nosotros y a través de nosotros que se manifieste. Esto tiene que ser algo que nos mueva, que no estamos solamente trabajando aquí para alcanzar logros aquí en esta tierra. Hay algo mucho más poderoso que necesitamos ver, y que Dios nos alumbre para poder discernir que hoy día el reino del Señor que se está hablando
hablando, que se está predicando, no es solamente una idea de vivir allá, sino empezar a encontrarla y a experimentarla acá, porque de esta forma nosotros vamos a empezar a prepararnos para vivir allá, pero hoy día tiene que ser una realidad aquí presente, y Pablo se dedicó hasta el último de sus días a establecer este mensaje, porque Pablo entendió que era mucho más que simplemente llevar una ideología, era mucho más que llevar una filosofía. Pablo sabía que era la vida verdadera, era la única vida, el único mensaje, la única centralidad de lo que él venía a mostrar, que debía ser edificado, lo único que iba a traer salvación. Si en el tiempo de Noé lo que estaba en el arca era todo lo que el hombre podía alcanzar para ser salvado, para encontrar sentido de propósito, todo lo que se hallaba allí era lo que el hombre necesitaba, estar dedicado a eso. En el tiempo de Moisés también había algo, en el tiempo de David, y hoy día, ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿Qué es lo que tenemos que dedicarnos? ¿Qué es lo que realmente es lo que Dios quiere para nosotros que manifestemos? O simplemente usted va y tiene sus domingos, sus tiempos, o dos veces la semana, o algunos quizás ni eso, pero piensan que ya por tener una idea de Dios, creen en Dios, estamos listos. ¿Habrá algo más que simplemente el tema de reunirnos una vez por semana? Por eso que Dios quiere que esto se nos revele, la realidad de Cristo, la realidad del reino, que nos encontremos con su propósito, que no juguemos, como digo muchas veces con cariño, le digo a algunos hermanos, no juguemos en el manito, no juguemos a la religión, que realmente nos encontremos con la realidad de Cristo, del reino, de su voluntad, de la edificación, seamos parte de esta edificación, parte de lo que Dios está construyendo, y que podamos ver el panorama completo. Estamos viendo unas partes, unas pinceladas, y necesitamos verlo más, necesitamos contemplar. Por eso, gracias a Dios por el apóstol Pablo, que nos lleva, que nos va mostrando cada vez más, y luego cuando nos introduzcamos más profundamente en las epístolas, pero aquí en esta transición de Hechos de los Apóstoles, Pablo está mostrando cada vez más definidamente hacia dónde va la cosa, hacia dónde él quiere llevarnos, hacia dónde Dios quiere que la iglesia se encamine y que podamos ver y contemplar, porque nosotros nos hemos distraído, y eso es lo que Pablo trata de sacar a los hermanos que se distrajeron, unos se fueron para un lado, otros para otro, otros se siguieron practicando ciertas cosas, pero Pablo seguía con esa carga de poder transmitir el evangelio completo, el evangelio que después vemos en Hechos 20, que él dice que estuvo noche y día, dice estuvo cargado su corazón, dice, hasta con lágrimas, estuvo ahí de noche y de día, porque Pablo tenía más que simplemente un buen mensaje de comportamiento, de buena conducta, sino que él sabía que lo que él estaba transmitiendo era no solamente una nueva religión, sino que era el reino que quería Dios establecer en nuestras vidas, la voluntad de Dios para que se establezca el propósito en nosotros y no seamos solamente personas con ideas así al aire para vivir solamente con buena intención, sino para que el diseño de Dios, la voluntad de Dios, y nosotros podamos tener sentido de ir más allá de simplemente de reunirnos. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O sea, hoy día necesitamos entender por qué nos estamos encontrando. ¿Por qué nos estamos reuniendo? ¿Por qué estamos teniendo estos tiempos de oración, de palabra? ¿Por qué estamos reunidos en este tiempo conectados a esta fuente? Porque necesitamos salir un poquito de lo que hemos construido y conectarnos con lo verdadero, con lo eterno, con lo que es la verdadera fuente. Hemos salido a buscar muchas otras cosas y no hemos encontrado la centralidad, el tronco. Y hoy día estamos siendo llevados a la fuente, a la esencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente el hombre se distrajo, se ha ido por las ramas, como dice por ahí alguien, y no hemos encontrado la centralidad. Entonces Pablo cada vez una cosa hago, una cosa, y nos está llevando para no perdernos, para no irnos de un mensaje a otro, sino que Pablo es como monotemático y va en lo mismo, y va en lo mismo, y eso nos está llevando a Dios a definirnos. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué nos mueve en nuestras agendas? A veces tenemos muchas cosas y andamos apagando como por aquí, por allá, como emergencia y con extintores espiritual, es pura emergencia, y no hemos entendido la centralidad del Evangelio, la centralidad de Cristo. Entonces, todas estas cosas tienen que hacernos pensar un poquito dónde está nuestro enfoque.
Amén. Perdone que sea así tan insistente. Espero que Dios nos dé luz y claridad y no quedarnos solamente entretenidos, creyendo porque ya tenemos algo, ya estamos listos. Espero en Dios que lo podamos entender. Entonces, la actitud de Pablo era muy distinta. Pese a lo difícil que era la situación en que se hallaba, se propuso ir en el espíritu, moverse a Jerusalén. Expresó su deseo también de ir a Roma. O sea, esto todavía hay más allá de lo que se está haciendo ahora. Hay algo más. O sea, como indicamos, Pablo ciertamente había una razón, ¿cierto? Finalmente llegó a Jerusalén y de una forma extraordinaria y soberana también vio Roma, llegó. Gálatas capítulo 2 para ir llegando a algunas ideas más. Nos quedan 5 minutitos más. Ahora lo estamos haciendo más preciso. Gálatas 2.8 dice, señala que la porción del ministerio, del plan, del diseño de Dios a través del apóstol Pablo, que le asignaba a él, estaba para el pueblo gentil. Pero Pablo nunca dejó de considerar a sus hermanos de nacionalidad, de carne, de sangre. Sin embargo, al que sentía esa necesidad de ministrar a los gentiles, también le importaban por decir, los intereses del Señor en lo universal. Hay algo más, Señor. Hay algo más que solamente mirar por mí, por mi casa, o mi familia, o mi grupito, o mi iglesita, sino hay algo más que Dios quiere extender, que hay mucho más. Pablo tenía esta carga en su corazón, que había algo más que necesitaba edificar, ver el cuerpo en su totalidad, no solamente la porción asignada de su ministerio, su llamado, sino más allá. Comprendía que la mezcla religiosa, o mientras la mezcla religiosa subsistiera en Jerusalén, sería difícil que el cuerpo de Cristo fuera edificado plenamente. Él sabía que tenía que haber una solución, había un problema, no podía seguir esta mezcla debido a esa visión tan clara. Y esto quiero que nos podamos abrir a esto, que Dios nos alumbre. Debido a su visión tan clara del mover de Dios, digamos, el plan de Dios en este tiempo, también nosotros, Pablo tenía tan claro la situación que tenía que ser extendida, que debía ser proclamada, que debía ser establecida, tan claro lo que Dios quería hacer en ese tiempo, como ahora tenemos que tener nosotros, era tan clara la visión que él tenía, que la situación de Jerusalén lo perturbaba, especialmente porque se relacionaba con el plan, con el diseño de Dios. Entonces, ¿cuál era el plan? ¿Cuál era el diseño de Dios? Edificar el cuerpo de Cristo completo. Pero allí en Jerusalén todavía seguían con cosas que iban a estorbar, que estaban dañando. Entonces Pablo dijo, no, esto va a estorbar, esto va a afectar. Entonces, entender esto, para cerrar el último minutito. Hay un plan de Dios, hay un mover de Dios actual, hay algo que Dios está realizando. Ahora, ¿por qué necesitamos transicionar entre más de lo mismo y abrirnos al mover del Señor hoy? ¿Qué Dios está queriendo edificar? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo está trabajando el Señor hoy día? Al estudiar este libro de los Hechos, importante ver asuntos cruciales relacionados con cómo Dios fue trasladando, llevando desde el derramamiento del Espíritu hasta la situación presente que estamos analizando. Que Pablo se encontró con esta realidad, que a pesar de que había sido derramado el Espíritu Santo, hizo milagros, sanidad del Señor, prodigio a través de la mano de los apóstoles, seguían todavía en algunas cosas. Así nosotros no debemos quedarnos atrasados, así como también en algún momento Apolo quedó solamente con parte de la revelación, no quedemos quedarnos atrasados cuando vimos capítulo 18, sino seguir al apóstol Pablo hacia dónde nos quiere llevar el Señor a través de este ministerio del apóstol Pablo. Los ojos de Pablo estaban abiertos y veían claramente el plan, la administración de Dios, el propósito de Dios. Por esa razón necesitamos, al estudiar este libro, a dedicarnos a este Hecho de los Apóstoles, necesitamos ver hacia dónde enfocaba su vida, hacia dónde Pablo estaba enfocando su llamado, hacia dónde Dios quiere direccionarnos también a nosotros.
Porque si esto lo miramos como una historia, lo que vivió Pablo, y nosotros quedar ajeno a esto, no nos sirvió mucho estudiar Hechos de los Apóstoles. ¿Se entiende? Entonces, por lo menos, la satisfacción que tiene que estar en nosotros, los ministros del Señor, si por la misericordia, por la gracia del Señor, vemos los eventos claves que implican este cambio de lo que sucedió a lo que Dios está queriendo hacer ahora, si logramos ver cómo Dios empezó a levantar a la iglesia y cómo la transición hasta lo que Dios quería llevar a la iglesia, si logramos ver cómo el Señor rompió lo tradicional, rompió y se opuso firmemente, podríamos decir, férreamente a querer romper cosas, porque Dios quería llevar a la iglesia a una realidad pura, sana, a una iglesia que después Pablo la habla más adelante, a una iglesia santa, pura, a una iglesia que pudiera expresar plenamente a Cristo y no con tantas cosas, adornos y apariencias y cosas que están centradas más en nosotros que en Cristo. Deseo, para ir cerrando una idea más hoy día, deseo que la luz que hemos recibido en cuanto al plan de Dios, a la administración de Dios, al propósito de Dios, pueda entrar a nosotros, pueda penetrar nuestras vidas. Si esta luz brilla en nosotros, podremos ver el mover de Dios hoy día, cómo Dios se está moviendo, cómo Dios está actuando, qué desea Dios para nosotros como iglesia. Esta enseñanza y este estudio, como queramos llamarle, de lo hecho, nos ha sido y debe ser muy útil para nosotros que estamos en este tiempo de restauración, de volver Dios todo a la esencia, al origen, al orden. Tenemos que lograr ver acá cómo Dios está queriendo recobrarnos para su diseño. Debemos ver que no llevamos a cabo solamente una labor común cristiana de buenas personas, de buenas conductas. Antes bien formamos parte del mover actuar de Dios conforme a su plan, conforme a su diseño. Por lo tanto, es de vital importancia que obtengamos la visión del propósito de Dios, del plan de Dios. Tal visión nos va a conducir al camino correcto y no vamos a andar titubeando un día predicando una cosa, un día extraviado porque llegó un mensaje de allá y ahora estamos predicando otra cosa, sino que ninguna cosa nos distraiga. Una cosa, un mensaje, un propósito, un diseño, que Dios nos dé cada vez tanta claridad y nos enfoque y seamos tan centrados que ninguna cosa nos distraiga, nos lleve a salir, no nos haga salir a la periferia, sino lograr ver la centralidad y que todo tiene que ir acomodándose a esta visión para poder entender en este tiempo lo que Dios está realizando en su diseño, en su propósito. Y espero en Dios que lo podamos ir clarificando cada vez más. Teniendo esta visión, sabremos dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos. Si tenemos una visión clara del plan de Dios, de lo que se llama en la Biblia, le llama la economía de Dios, de la administración de Dios, del propósito de Dios, si tenemos claro, nosotros sabremos cuál es nuestra meta, cuál es nuestra centralidad, hacia dónde tenemos que estar, hacia dónde tenemos que llegar. Estaremos o estamos seguros de que nuestro Dios se mueve, actúa hoy, de que continúa avanzando. Por consiguiente, es necesario que nosotros también nos movamos en este mover actual, cómo Dios está actuando. No inventemos, no traigamos nuestras propias ideas o porque estamos en lo moderno, tenemos que cambiar, sino por el contrario. Aquí podríamos ver que se está armando un rompecabezas. Hechos de los Apóstoles tenemos que ir armándolo. Y cuando armamos todas las piezas del rompecabezas, vamos a ver el panorama completo. Espero en Dios que terminemos viendo Hechos de los Apóstoles y podamos ver el panorama completo. Hechos de los Apóstoles podríamos decir que son varias piezas rompecabezas y todas ponerlas en su lugar hasta que podamos tener una visión completa del propósito de Dios, del plan de Dios, de la administración de Dios, y cuando lleguemos al final podamos decir, tenemos todas las piezas, hacia eso quería llevarnos, ya tenemos el panorama completo de la administración de Dios, del plan de Dios, de hacia dónde Dios quería llevarnos, y muchas veces nos salimos de esto. Por eso está la carga especial que Dios ha puesto en nosotros y que debe estar en los jóvenes, en la generación actual,
de definirnos, de dejar de andar en tantas cosas por allí y centrarnos tan solo en su propósito, en su diseño, en su edificación, en lo que Dios está extendiendo y queriendo expresarse y manifestarse hoy día. Espero en Dios que estas cositas vayan gatillando, provocando algo en usted para que no solamente seamos espectadores y lectores y oidores, sino que anhelar, Señor, yo quiero hallar, encontrar eso que movía a Pablo, eso que Pablo llegó a estar dispuesto no solo a padecer, como lo hemos dicho, sino terminar lo último de sus días predicando, y dice que Dios le abrió una puerta grande, aquí después vamos a ver en Éfeso, pero también en otros lugares. Qué maravilloso. Estamos en este tiempo y continuamos, es como que Dios nos pasó el bastón. El testimonio está en nuestras manos. Sigamos, sigamos. ¿Cuántos se atreverán a seguir y no claudicar y permanecer? A pesar de que es fácil hoy día, hay muchos tipos de mensajes, tipos de evangelio, podríamos decir, que nos quieren distraer, desenfocar, a llevar a otras cosas, lo popular, y no el mensaje que recibimos de una forma tan clara que en el apóstol Pablo, que a muchos tanto les cuesta verlo, pero está tan definido y tan claro en la escritura y sobre todo partiendo por ellos de los apóstoles. Pero de ahí vamos viendo hacia adelante luego de una forma más clara y llana, concisa, a través de las epístolas. Gracias, Señor, por este legado. Siempre terminamos diciendo también a veces esto, por lo menos en mi corazón. Gracias, Señor, por este hombre, gracias por este ministerio, gracias por todos los apóstoles que cada uno hicieron un aporte maravilloso y que cada uno podamos extraer lo que Dios tiene para este tiempo, cómo Dios levantó este ministerio junto a este equipo de gente para extender este evangelio maravilloso y que hoy día nos corresponde a nosotros seguir en lo mismo. Amén. 30 y tantos minutos. Se nos pasó algunos minutitos, pero siempre fluctuamos entre estos minutos. Gracias, Padre, que tu palabra siga abundando, tu gracia, y que siga creciendo en nosotros, prevalezca, como decía, crecía y prevalecía la palabra Cristo en nosotros, siga haciéndose hoy día abundantemente en nuestros corazones, en nuestras vidas, en la iglesia, en tu cuerpo, para que se cumpla tu diseño, tu propósito, tu buena voluntad. Bendecimos estos tiempos y que podamos cada vez enfocarnos más en este mensaje claro, preciso y tener esta carga que el Espíritu Santo nos quiere transmitir a través de nuestro querido, amado apóstol Pablo. Padre, hecho de los apóstoles, se nos está abriendo cada vez más y podamos ir juntando y viendo hacia dónde quieres llevarnos como iglesia. Bendecimos tu nombre, te agradecemos y sometemos todo a Cristo en gratitud, en alabanza. Reciban luz, entendimiento espiritual cada uno de tus hijos que conectan esta hora, este tiempo para la palabra. Bendecimos tu nombre, te agradecemos en Cristo Jesús, la gloria, la honra al Señor que vive para siempre. Amén y amén. A su nombre, gloria. Que estén bien, paz del Señor. Nos conectamos el próximo martes y vamos a entrar ahí para definir todo lo que sucedió en Éfeso. Cuando estaban ahí, grande diosa de los Éfesos. Bueno, todas esas cosas que sucedieron ahí las vamos a ver la próxima semana. Gracias y paz. Sigan bien.